Cordiales saludos, estimados estudiantes. Nuestro tema de hoy iniciamos con la persona, pero la persona como personalidad social. Pero antes de adentrarnos en la personalidad social, es bastante adecuado comprender el concepto de persona desde el punto de vista social. Nos dice que es la unidad física irreducible de las categorías y grupos sociales. ¿Por qué dice unidad física? Debemos saber que desde el punto de vista social existen grupos sociales, existen conglomerados, existen categorías. Y la mínima unidad del punto de vista social lo constituye la persona. En el punto 2 sí ya tenemos la definición de la personalidad social. Nos dice que constituyen todas las características y rasgos representativos de la conducta de una persona. Son las formas en que se comporta o actúa una persona en relación a otras personas. La personalidad social es la marca personal de una persona en su conjunto. Su forma de hablar, en su forma de expresarse, en su forma de comportarse, de actuar ante determinados hechos. Todo eso constituye la personalidad social. En el punto 3 vemos los elementos constitutivos de la personalidad. ¿Cuáles son los elementos que constituyen la personalidad social? Estos elementos hay que aclarar que influyen el carácter hereditario, o el elemento hereditario mejor dicho, y el ambiental. Y uno de los elementos es la constitución física. Y eso está conformado por las características físicas. Y el físico, el corpóreo, está relacionado con la herencia biológica y también influye factores ambientales. Ahora veamos, el cuerpo está relacionado evidentemente con la herencia biológica. Por algo nos parecemos a veces a nuestros padres, a nuestros tíos, abuelos, pero también dice influyen o inciden factores ambientales. ¿Cómo puede influir en la constitución física de una persona el factor ambiental? Podemos ver que las personas que nacen en las cordilleras, o es decir, en grandes alturas, son de una constitución bastante diferente que las demás personas. No todos, pero un porcentaje interesante tienen rasgos físicos bastante similares, todos quienes nacen en las cordilleras o en alturas considerables. Luego tenemos el temperamento. Son las características afectivas básicas y más persistentes, más bien de carácter permanente. Son las características afectivas predominantes que constituyen la forma habitual de la conducta de una persona. Entonces, la clave está en que es la forma habitual de conducta de una persona. Eso constituye el temperamento, y en el temperamento influyen la constitución física como los factores hereditarios. ¿Y por qué se afirma que en el temperamento influyen factores hereditarios? Porque según diversas investigaciones demostraron, por ejemplo, que los individuos con baja producción de tiroxina produce pereza y torpeza. Y ahí vemos cómo influye la constitución física en el temperamento. Veamos un ejemplo de temperamento. Dice, Sebastián invita a una chica a salir y lo hace de una manera bastante particular. A lo mejor tiene un estilo especial en el sentido de que es audaz, o lo hace de una manera tímida, o lo hace de una manera bastante confiado, o lo hace de una manera agresiva. Sin embargo, Raúl lo hace de otro modo. Lo hace de una forma caballerosa, lo hace de una forma romántica, y ahí se expresa de cómo actúa el temperamento en las personas. El tercer elemento que constituye la personalidad es la inteligencia. Y esto lo constituye en una serie de elementos que tienen que ver con el aprendizaje. El aprendizaje lo podemos recibir de una manera formal en las instituciones educativas y de una manera informal, ya sea por nuestros propios medios. También otro aspecto es la adaptación a situaciones nuevas o la solución de los problemas. La inteligencia está constituida por estos elementos que tienen que ver con el aprendizaje, la adaptación a situaciones nuevas y la solución de problemas, entre otros. Y por último tenemos el carácter, que es la manera con la que más habitualmente reacciona una persona. Y el carácter está bastante relacionado con los factores ambientales. En el temperamento, en cambio, vimos que estaba relacionado con la constitución física y los factores hereditarios. Sin embargo, el carácter ya está bastante incidido por los factores ambientales. Nos dice que el carácter es el sello personal que lo hace a uno inconfundible de los demás, y son los rasgos de la personalidad que tienen importancia moral y social.
De ahí que cuando se dice esa persona tiene carácter, cuando esa persona se planta ante ciertas situaciones, se dice que el carácter es la expresión innata de la personalidad y se usa constantemente como sinónimo de la personalidad el término carácter. Vayamos al apartado de los factores que desarrollan la personalidad y son la herencia biológica, que son los rasgos biológicos heredados de los seres humanos. Son los factores que contribuyen al desarrollo de la personalidad en sus etapas iniciales. En los primeros años, la herencia biológica es gravitante para desarrollar nuestra personalidad. Otro factor que desarrolla nuestra personalidad es el medio físico en que uno vive. Determina en gran porcentaje el nivel de recursividad que debe desarrollar el individuo con el fin de procurarse los elementos esenciales para la conservación de la vida. ¿Por qué el medio físico desarrolla la personalidad? ¿Y por qué la palabra recursividad? Porque depende de los recursos que nosotros disponemos, vamos a desarrollar más o menos nuestra personalidad. Vemos, por ejemplo, en países donde los recursos son mínimos, hablando de recursos en términos naturales. Sin embargo, son países mucho más desarrollados, como el Japón, donde las personas vuelcan su intelecto, toda su creatividad en la tecnología. Sin embargo, en los países como el nuestro, donde tenemos muchos recursos naturales, tendemos, no es la generalidad, pero hay cierta tendencia de un menor esfuerzo. La cultura es otro factor de desarrollo de la personalidad. Para poder vivir e interactuar con éxito en una cultura, cada sociedad desarrolla ciertos tipos de personalidad que se ajustan armónicamente a esa cultura. Una persona con una mayor cultura tiene más probabilidades de desarrollo de la personalidad y eso le favorecerá bastante en sus relaciones sociales. Tendrá más oportunidades de amistades laborales y generará más fácilmente contacto en un ambiente también donde las personas tienen cierta cultura. El último factor que desarrolla nuestra personalidad son las experiencias grupales e individuales. La personalidad humana se desarrolla en gran parte como producto de las experiencias del individuo dentro del grupo. Los valores, las normas, las actitudes y creencias del grupo contribuyen para moldear la personalidad hasta cierto grado. O sea, que una persona que tuvo experiencias grupales o se relacionó en un ambiente, por decirlo así, religioso, tendrá más arraigados los valores. Y si una persona conformaba o frecuentaba grupos bastante belicosos, grupos donde reinaban ciertos vicios como el alcoholismo, la droga, influirá bastante eso en el desarrollo de su personalidad. También las experiencias individuales que a uno le marcan también influirá bastante en su personalidad. Por decirlo así, si un niño, su madre falleció a los pocos años de haber nacido, eso influirá en demasía en el desarrollo de la personalidad, de su personalidad, mejor dicho. Espero que hayamos comprendido el tema relacionado a la personalidad social. Estamos siempre predispuestos por los distintos medios para eventualmente dar respuestas a los interrogantes. Fue un gusto compartir con ustedes y hasta pronto.